Hola amigos, en esta oportunidad les hablaremos sobre los convenios de estabilidad jurídica. En nuestro ordenamiento jurídico administrativo peruano, los convenios de estabilidad jurídica o también denominados contratos leyes, sobre todo en los últimos 20 años, han tenido especial relevancia en el conjunto de los contratos que suscribe el Estado con los particulares, creados para promover y fomentar la inversión privada nacional y extranjera, mediante el otorgamiento por una vía contractual de seguridad jurídica, en el cual el régimen legal aplicable a los inversionistas de la empresa receptora de la inversión no se les será alterado los beneficios por el tiempo que dure el respectivo convenio, aunque el respectivo marco legal pueda experimentar algunos cambios a causa del legislador. Constituye así uno de los principales instrumentos que ofrece nuestro ordenamiento para atraer inversionistas, debido a que contractualizar garantías de acuerdo a un régimen jurídico que se aprecie a su estabilidad, otorgando así a los inversionistas la posibilidad que en caso de producirse controversias se pueda acudir a una vía arbitraria, nacional o en muchos casos también extranjera, para solicitar una restitución del régimen legal estabilizado. El propósito de este video va a ser darles una visión panorámica a los principales aspectos del régimen de esta importante modalidad contractual en nuestro país, el Perú. Historia y evolución. Si bien la figura de los convenios de estabilidad jurídica nace en el Perú desde la mitad del siglo pasado, contemplado en diversas leyes de promociones de actividades económicas sectoriales como es industrial y minería, se permitirán a los inversionistas que cumplan los requisitos establecidos en las respectivas normas legales de la materia de solicitar la suscripción de contratos de Estado con la finalidad de asegurar por un determinado número de años la aplicación de incentivos de carácter principalmente tributario, entre otros. Es necesario también destacar que los principales hitos de su construcción jurídica y la extensión de ámbitos más amplios se producen en las dos últimas décadas del siglo pasado, principalmente a partir de la década de 1990, en la que adquieren una consagración y por ende un respaldo explícito en la Constitución vigente de 1993, enmarcado en un contexto político-económico de un país que requerían urgentemente a través de inversiones, principalmente, aunque no solo extranjeras, para superar una profunda crisis económica que se vivía en esos momentos. Con posterioridad también se aprobaron leyes que tuvieron como finalidad extender la posibilidad de que los inversionistas y empresas accedan a una suscripción de convenios de estabilidad jurídica en ámbitos sectores, actividades económicas, así como introducir ajustes y precisiones en la operación de tales figuras contractuales. De esta manera, dada a las últimas 2 décadas del siglo pasado, el desarrollo de los principales rasgos que configuren en el ordenamiento legal peruano, en los convenios de estabilidad jurídica o también llamados contratos ley, como medios de fomentar el Estado para la promoción de la inversión privada orientada a fines de intereses general o a satisfacer necesidades públicas, a lo que se le otorga contractualmente la seguridad de que determinados regímenes jurídicos permanezcan inalterablemente durante un periodo de tiempo, de modo que las modificaciones de la legislación con posterioridad a la suscripción del respectivo convenio no se les serán aplicables. Veamos la base constitucional. Como ha sido reseñado anteriormente, en el ordenamiento jurídico peruano, los convenios de estabilidad jurídica se encuentran expresamente consagrados en la Constitución, especialmente en el artículo 62, donde nos dice que mediante los contratos ley el Estado puede establecer garantías y seguridades. No pueden ser modificados legislativamente, sin perjuicio de la protección a que se refiera el párrafo precedente. Los referidos contratos son
instituidos y que se fundan en la necesidad del Estado a promover la inversión del capital privado en los distintos sectores de la economía del país, mediante los cuales el Estado otorgue a los contratantes determinadas seguridades jurídicas que implican conocerles un estatuto jurídico particular, convirtiéndose en inalterables las reglas jurídicas vigentes al momento de su suscripción del contrato, en tal suerte que aun fueran modificadas por actos o derogadas por actos que el Estado en general, especialmente el legislativo, no serán aplicables. En otras palabras, el contrato ley o contrato también denominados convenios de estabilidad jurídica tienen por efecto la ultraactividad a un marco legal vigente a la fecha de su suscripción del convenio. Su consagración constitucional impide que el Estado pueda modificar unilateralmente su término, incluyendo la vía legislativa. Veamos las clases de régimen legal y regímenes especiales. Existen dos regímenes legales de carácter legal y en el cual podemos denominar el régimen general y el régimen especial. El primero, el régimen general, se caracteriza porque autoriza al Estado la suscripción de este tipo de convenio, a cualquiera sea el sector de la actividad económica al que se realice la inversión, siempre que se cumpla con ejecutar los niveles de inversión exigidos y que se amplíe al respectivo capacidad productiva. El que denominemos régimen general de los convenios de estabilidad jurídica se encuentran desarrollados en el Decreto Legislativo 662, Ley de Promoción de la Inversión Extranjera, y el Decreto Legislativo 757, de la Ley del Marco del Crecimiento de Inversión Privada, ambos reglamentos por el Decreto Supremo 162-92-F, Reglamento de los Regímenes de Garantía de la Inversión Privada. El texto del respectivo contrato ley está predeterminado legalmente en el anexo del citado reglamento. Tiene un plazo de vigencia de 10 años, anotando desde su celebración. La ley no prevé que pueda renovarse, pero nada impide que pueda celebrarse un nuevo convenio, siempre y cuando se efectúen las nuevas inversiones. Los regímenes legales especiales, la segunda clase de un contrato ley, son relativamente numerosos, pero podemos clasificarlas en dos grupos. La primera, que venga a ser los regímenes que extienden el carácter de convenio de estabilidad jurídica a otros contratos, y en segundo lugar, los convenios legales que autorizan la suscripción de un contrato ley respecto a determinadas actividades económicas. El primer grupo, en verdad, está integrado por una norma legal, la ley número 26-285 de progresividad de los servicios públicos de telecomunicaciones, que estableció en su artículo 3 que dice: los contratos de concesión que se celebre el Estado por la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones tienen un carácter de contrato ley, en cuya virtud la calidad de contrato ley es otorgado al contenido íntegro de los contratos de concesión suscritas a esta materia, lo cual en nuestro concepto comporta tanto la estabilidad de las cláusulas que configuren dicha relación entre el Estado y el concesionario, así como un marco normativo que resulte de aplicación de las mismas. El segundo grupo es el régimen especial de convenios de estabilidad jurídica, que está conformada por varias leyes sectoriales de diversas actividades económicas que establezcan reglas diferentes para acceder a la suscripción de dicho contrato ley, en cuyo alcance difieran en parte a un régimen general. Así suscribe la actividad minera en la ley respectiva en sus artículos 155 y 157. Establecen dos clases de convenios de estabilidad jurídica, los que van a distinguir la función de los requisitos para acceder a su celebración, la extinción de los beneficios y el plazo para el que se conceda esta estabilidad, ya sea de 15 a 10 años.
Los citados contratos pueden ser celebrados por las empresas que recién inician esta actividad en la minería o las empresas existentes, ya que realizan actividades mineras. Se les exige alcanzar un nivel de productividad no menor de los volúmenes que establecen los citados preceptos y realizar inversiones de estabilidad jurídica respecto de materias mucho más amplias que las previstas en un régimen general, entre las que se encuentra la estabilidad de todo régimen tributario libre con libre disponibilidad de diversas generaciones por las exportaciones, libre comercialización de productos mineros, no discriminación en lo que se refiere al tipo de cambio y la posibilidad de llevar la estabilidad de manera extranjera. Gracias. Bueno, seguidamente voy a hablar de la naturaleza de los convenios de estabilidad privado versus público. En la doctrina nacional se ha discutido sobre si la naturaleza de estos contratos estatales es civil o administrativa. El problema se genera porque el artículo 39 del Decreto Legislativo 757 establece expresamente que los convenios de estabilidad jurídica se celebran al amparo del artículo 1357 del Código Civil y tienen la calidad de contrato con fuerza de ley, de manera que no pueden ser modificados o dejados sin efecto unilateralmente por el Estado. Tales contratos tienen carácter civil y no administrativo, y solo podrán modificarse y dejarse sin efecto por acuerdo entre las partes. La caracterización legal de los contratos ley como convenios de carácter civil y no administrativo constituye una de las pocas veces que en el ordenamiento legal peruano se ha asimilado la tesis de la existencia de dos tipos diferentes de contratos estatales, unos regidos exclusivamente por el derecho administrativo y otros sometidos o solo sometidos al derecho civil. Sin embargo, no cabe duda que jurídicamente todo contrato, ya sea de naturaleza civil, laboral, público, internacional o agrario, constituye una fuente de obligaciones, tanto para los particulares como para el Estado y sus dependencias que lo suscriben, y además ha de tenerse en cuenta que a ello se agrega el carácter de irrevocabilidad unilateral, por lo que solo por mutuo disenso se puede dejar sin efecto lo pactado, implicando ello la regla de inhabilidad de la voluntad unilateral para poner fin al contrato. En lo civil y en lo administrativo, el Estado, como cualquier contratante, se encuentra obligado a cumplirlo. Ahora bien, respecto de la polémica generada acerca del carácter privado o preponderante público de los contratos ley, el Tribunal Constitucional señaló que en la doctrina nacional se discute sobre su naturaleza jurídica y para unos se trataría de un contrato civil, mientras que para otros de un contrato administrativo. Hay autores que señalan que también o que sostienen que el régimen jurídico de los contratos en los que participe el Estado no puede fijarse en abstracto, sino que depende de las reglas específicas que cada uno de ellos contenga. Evidentemente, la naturaleza que se le pueda atribuir al contrato ley, contrato civil o contrato administrativo depende del contenido que éste puede tener en cada caso concreto que se suscriba, de manera que en abstracto no cabe que se le fije. En cualquier caso de una interpretación o rima obligada al artículo 62 de la Constitución, del artículo 1357 del Código Civil, se desprende que el contenido de los contratos ley puede y debe sustentarse en razones de interés social, nacional o público. También voy a hablar de lo que es el régimen de solución de controversias. Los dispositivos legales que desarrollan el régimen de los contratos ley establecen como regla general que las posibles controversias que se presenten entre inversionistas y el Estado peruano con relación al cumplimiento de los citados contratos
o su interpretación, ejecución o invalidez serán resueltas mediante el arbitraje de derecho. Esto se trata de un mecanismo de solución de controversias que tiene pleno respaldo constitucional en el propio artículo 62 de la Constitución, en la parte final del primer párrafo, cuando dispone que los conflictos derivados de la relación contractual solo se solucionan en la vía arbitral y en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley, y que en el ordenamiento jurídico peruano adquiere especial relevancia porque la Constitución política le confiere expresamente el carácter jurisdiccional al ejercicio de la función arbitral. Al respecto, cabe recordar que hacia el año 2002 se produjeron sonados casos que involucraron importantes procesos arbitrales promovidos por 3 empresas del sector eléctrico, quienes alegaron la violación de sus respectivos convenios de estabilidad jurídica suscritos con el Estado, al amparo de lo que hemos denominado régimen general de los contratos ley, debido a que la Administración Tributaria del Gobierno Nacional de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, consideró que no formaba parte del régimen estabilizado del impuesto a la renta, una determinada ley, la Ley 2628.3, y su reglamento, que permitían deducir como gasto la base imponible del citado impuesto. El monto de la depreciación correspondiente al mayor valor atribuido como consecuencia de reevaluaciones voluntarias de los activos con motivos de reorganizaciones societarias. Los tribunales arbitrales que resolvieron las citadas controversias entendieron que no estaban facultados para disponer sobre las competencias o potestades de una entidad administrativa como es la SUNAT, y lo que más bien le correspondía era pronunciarse sobre la interpretación de las cláusulas pertinentes de los respectivos convenios de estabilidad, con la finalidad de determinar cuáles eran las normas legales objeto de la garantía de estabilización. Bueno, y eso es todo lo que tenemos que hablar sobre lo que son los convenios de estabilidad jurídica. Gracias.